Le animo a buscar Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. Desde el versículo 8 dice así. Vamos a leer el 7, un versículo antes. Hechos, capítulo 14, desde el verso 7 en adelante. Dice, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Querido Dios, una vez más estamos en este lugar con una expectativa, Señor, de escuchar aquello que tú tienes preparado para este día. Envío esta palabra, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón. Y que en este momento y a partir de este instante no sea yo hablando, Señor, que no sea palabra de hombre, sino que el Espíritu Santo me esté guiando a toda revelación, que el Espíritu Santo esté hablando aquello que se ha propuesto hablar en este día, Señor. Yo me declaro solamente ese canal de bendición que tú necesitas para hablar a tu pueblo y para hablar a cada uno de aquellos que a través de este audio puedan estar escuchando. Señor, muchas gracias, porque día a día tú te revelas a nuestras vidas. Gracias te damos por los milagros, porque sabemos que los milagros son para este tiempo. Gracias, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que mirando un poco en Hechos de los Apóstoles nos encontramos a la iglesia allí comenzando a trabajar, comenzando a operar? Ya Jesús no estaba sobre la tierra, su ministerio había terminado, y terminado el ministerio de Jesús, comenzaba el ministerio de la iglesia. Así que los discípulos, todos aquellos que habían escuchado la palabra, el cual se les había entregado un legado, una herencia, la iglesia recibió ese legado, esa herencia de parte de Jesús, que era predicar, reconciliar allí al hombre con Dios, y creo que eso era la tarea primordial. Jesús les había dicho que pondrá la mano sobre los enfermos, estos serán sanos, en mi nombre echarán demonios, y había dejado todas las pautas o el modo o la parte operativa, podemos decir, para que la iglesia pudiese mover allí con libertad y tuviese poder absoluto sobre todo lo que Cristo había ganado en la cruz. Y encontramos aquí al apóstol Pablo protagonizando un milagro, y yo digo, qué gran milagro que sucedió aquí en este lugar, ¿no? Pero si uno lee atentamente la porción que leímos, así uno presta atención, dice que podemos entender que sin duda que este hombre no se sanó porque Pablo era un apóstol. Eso queda claro, este hombre no se sanó porque por la fe de Pablo. Porque el versículo 9 dice que él tenía fe para ser sanado. La Biblia relata y deja muy en claro de que esta persona se sanó porque dice que tenía fe para ser sanado. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo hizo este hombre para obtener fe? Si leímos en este versículo 8 que era un hombre imposibilitado. No es que este hombre tuvo un accidente y de repente se encontró y antes había ido a un instituto, antes conocía la palabra. No. Dice que este hombre era imposibilitado de nacimiento. Este hombre había nacido así. Ahora, fíjese que habla de un hombre, no dice que era un niño. Vale decir que había pasado mucho tiempo de que este hombre estuviera así, de esta manera. Ahora, yo pensaba por un instante, por un momento, ¿cuántas cosas habrá sufrido, habrá padecido este hombre? Había pasado mucho tiempo, ya dejó de ser niño, había comenzado a ser hombre.
y todas las cosas que significan o el desgaste que produce cuando uno está imposibilitado de algo, cuando uno de repente tiene que depender de las personas. Cómo cuesta, a veces hasta llega a ser molesto, de tener que depender del tiempo de otra persona, tener que depender de que te lleven, te traigan. Y este hombre estaba allí, dice, junto al camino. Estaba allí este hombre imposibilitado. Ahora, escuche lo que puedo entender en esto, amado. Humanamente o físicamente podemos decir imposible o imposibilitado para moverse. Pero podemos entender que estaba apto por la fe para apropiarse de su milagro. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de eso, de no poder moverse, que a pesar de estar ahí no tenido en cuenta, que a pesar de todas las cosas que había vivido durante su vida, este hombre tenía fe para ser sanado. Vale decir que el desafío también en este día, a los que escuchan esta palabra, es que estés como estés, pase lo que te haya pasado, diga lo que te han dicho, aunque hayas nacido en la peor de las formas, aunque tengas malformaciones en tu cuerpo, tú calificas por la fe en Jesucristo para recibir tu milagro. Dios es el autor de la vida, Dios es el autor de nuestros cuerpos. Él tiene un modelo preparado en los cielos, el cual creó tu vida. Él conoce cada parte de tu cuerpo. Por eso el Señor continuamente está animando y alentando a la iglesia a ir un poco más. Por eso le dijo, mayores cosas que las que yo hice, la iglesia puede hacer. Ahora, yo quiero nombrar 3 cosas que hizo el apóstol Pablo. En este versículo 7 encontramos que Pablo predicó el evangelio. ¿Sí? En este versículo 7 dice que el apóstol Pablo, que lo que hizo, predicó el evangelio. Lo segundo que puedo ver allí en este versículo 9, que él percibió que el hombre tenía fe para ser sanado. El apóstol Pablo, cuando se acercó allí para orar o darle esa orden a este hombre, Pablo pudo percibir de que este hombre tenía fe para ser sanado. Y lo tercero, él le dijo al hombre que se pusiera en pie y que caminara. Impartió la orden. No tuvo solamente compasión. Él dijo, bueno, está bien, vamos a ver qué es lo que hacemos. Vamos a ver, vamos a estar orando. Voy a llevarlo a la iglesia. Voy a venir con los discípulos. Voy a ungirte con aceite. Pablo impartió la orden allí. Y le dijo allí que se pusiera su pie y caminara. Ahora quiero ver 3 cosas que hizo este hombre. Yo puedo ver allí en este versículo 9 que él oyó predicar a Pablo. Este hombre estaba imposibilitado, pero él escuchó que se estaba predicando el evangelio. Lo segundo que veo que hizo este hombre, él tuvo fe para ser sanado, no se quedó con el conocimiento. Muchas personas solamente tienen un conocimiento acerca del milagro. Saben que Dios hace milagro y tienen allí un conocimiento, se conocen en todos los versículos, los pasajes de memoria. Pero este hombre no se quedó solamente con un conocimiento. Y lo tercero que hizo, en el versículo 10, él saltó, pegó un salto allí y comenzó a caminar. 3 cosas que son allí, cosas que actuaron, cosas que el hombre hizo. Mire, este hombre, a pesar de su imposibilidad, tenía algo que todos tenemos en este día, que son sus oídos.
Este hombre estaba allí con toda la imposibilidad. Tenía todo en contra, pero este hombre tenía allí los oídos. Y cuando oyó la palabra se transformó en un hacedor de esa palabra. La fe en acción es aquel que de repente escucha la palabra y se transforma en un hacedor de la palabra. A veces no recibimos y no obtenemos lo que esperamos de Dios porque solamente nos quedamos con un conocimiento. Porque nos quedamos muchas veces con lo que escuchamos. ¿Cuántos en este día están escuchando esta palabra? ¿Cuántos van a escuchar en adelante esta palabra? Pero de nada sirve si esta palabra no actúa. Si esta palabra no se hace real en nuestras vidas, si no practicamos, si solamente somos oidores. La Biblia dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Este hombre no solamente escuchó, sino que se movió, accionó, actuó conforme a lo que él había escuchado que el apóstol Pablo estaba hablando. Este hombre habrá por un momento reflexionado y habrá dicho, si me dijo que me levante, debe ser que puedo. Y todo su cuerpo le decía, no podés. Pero él tenía la palabra, él tenía la promesa. Él había escuchado que todo es posible. Él había escuchado de lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Entonces, este hombre habrá dicho, esta es mi oportunidad y no la voy a dejar pasar. Escuché que alguien me dijo, levántate y camina. Y yo voy a ser obediente a esa palabra. No importa quién lo dijo, lo que importa es que tiene respaldo en los cielos, porque esto fue lo que Dios habló a mi vida. Y este hombre allí pudo obtener. Ahora, explíqueme usted, por favor, cómo Jesús le dijo a Bartimeo, alguien que también estaba en una situación parecida a la de este hombre, estaba junto al camino, dice. Y Jesús se acercó y le dijo, levántate y ven. Levántate y ven, le dijo. ¿Cómo podía pedirle Jesús eso? Bartimeo era ciego. ¿Cómo iba a hacer para ir donde estaba Jesús? Jesús le dijo a Pedro, ponga mar adentro, Pedro. Métete adentro, yo sé dónde está lo que necesitas. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que llevó a estas personas a recibir su milagro? Así como Bartimeo recibió su milagro, así como Pedro fue allí el protagonista de esa pesca milagrosa. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Que a pesar de estar donde estaban, ellos tenían oídos para oír. Bartimeo era ciego, no podía ver, pero tenía oídos. Y la fe viene por el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Pedro, a pesar de su circunstancia, de la necesidad que tenía, y a pesar de que era un buen pescador, a pesar de que él allí tenía todo en contra, apareció Jesús y le dijo, yo sé dónde está lo que tú necesitas. Y Pedro no cuestionó, no se puso a pensar, Pedro obedeció. Y Pedro se metió. Y allí la Biblia declara cómo hubo esa pesca milagrosa. Escucha, amado, esto, por favor. A ver que alguien me explique en este día. Jesús se paró delante de una tumba y dijo, Lázaro, ven fuera. Esas fueron las palabras de Jesús cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. Y los que conocen esta historia de Juan capítulo 11, sabemos que Lázaro estaba muerto. Escucha esta parte, por favor. Bartimeo, Pedro y este hombre del cual estamos hablando tenían los oídos y tenían vida. Estaban allí, a pesar de sus imposibilidades, pero estaban allí y tenían oídos. ¿Qué pasó? Que alguien me explique. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Por qué Lázaro recibió su milagro? ¿Por qué Lázaro salió fuera? ¿Qué es lo que revela la palabra en este día? ¿Qué es lo que pasó?
¿Cómo hizo Lázaro para tener fe? Si Lázaro estaba muerto. A veces no podemos entender estas cosas. ¿Y sabe cuál es la respuesta a esto? Que Jesucristo, Jesús, no le habló allí al alma de Lázaro. Jesús no le habló al cuerpo de Lázaro. Jesús le habló al espíritu de Lázaro. ¿Y sabe qué? El espíritu está vivo y seguirá vivo. El espíritu, tu espíritu está vivo. El espíritu de Lázaro no murió. Estaba vivo. ¿Qué quiero decirte en este día? Que no esperes tu milagro apoyado en tus emociones, en tus sentimientos. Cuando Dios te dice levántate, está hablando a tu espíritu. No está hablando a tu cuerpo. Porque Bartimeo estaba allí y todo su cuerpo le decía no podés caminar, no podés ver. Pero el espíritu de Bartimeo fue obediente, porque ese espíritu estaba entrenado. ¿Por qué este hombre pudo recibir y pararse sobre sus pies? Porque había escuchado la palabra y no fue solamente un conocimiento, sino que lo aplicó y lo llevó a su espíritu. ¿Por qué tú no recibes tu milagro? Porque tú cuestionas, tú lo manejas con la mente. Si me duele tanto esto, es imposible que pueda sanarme. Pero Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el espíritu de Lázaro volvió otra vez allí. Por eso Jesús dijo estas palabras: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa lo que esté muerto en ti. No importa lo que ya no entiendas que ha caducado, que no sirve. En ti no importa. Si tú crees, tendrá vida nuevamente. Dios tiene poder sobre la muerte. Dios no tiene poder. No importa lo que te esté pasando, no importa lo que te hayan dicho. Lo que importa es que si tú crees, verás la gloria de Dios. La fe de Dios o la fe para milagros no se razona. ¿Acaso, dígame, tiene lógica, tiene sentido? Pablo le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Es imposible que esto pueda suceder si usted lo razona. Yo me imagino toda la gente. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo Pablo le puede decir a este hombre? ¿No se da cuenta que está imposibilitado? Este hombre nació así. ¿Cómo puede ser? Entonces, la fe para milagros no tiene lógica, no se razona. Es como cuando Jesús le dijo a Bartimeo, levántate y ven. Siendo que Bartimeo era ciego. Lógicamente, imposibilitado, físicamente, humanamente. Pero Jesús ha determinado que los milagros se sucedan en lo sobrenatural. Por eso es importante entrenar tu espíritu. Por eso es importante la comunión. Por eso es importante congregar. Por eso es importante venir a la iglesia, para que a través de oír y oír y oír y oír y oír la palabra, fe venga sobre nuestras vidas. Y cuando pasemos y enfrentemos cosas que el enemigo ha puesto sobre nuestras vidas, porque la enfermedad es producto del diablo. La enfermedad es producto del diablo. Y entonces nosotros, si estamos bien fortalecidos, si estamos allí bien entrenados, nosotros tranquilamente podemos hacer como hicieron estas personas. La Biblia dice que el mismo Dios de ayer es hoy y será mañana. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Los milagros siguen sucediendo, siguen pasando en este tiempo. La fe para milagro es la fe de Dios. Es espiritual. Y cuando es enviada esta palabra sobre nuestras vidas,
debe ser recibida, debe ser recepcionada en nuestro espíritu. Muchos solo son allí oidores. Estos solo han adquirido un conocimiento acerca de la sanidad. Usted puede tener una capacidad, un conocimiento y haber durante mucho tiempo, haber hasta estudiado y tener todos los pasajes posibles y tener muchos años en el camino del Señor. Pero el conocimiento solo no sirve. Necesitamos aplicar, necesitamos accionar sobre ese conocimiento. En estos días que estuvimos yendo con mi esposa allí a Córdoba, nos encontramos en un momento orando por una persona que había nacido con los pies una pierna más corta. Y cuando nos traen esta persona para orar allí, era natural ver a la persona al tener una pierna más corta, el defecto al caminar y todo, ¿no? Pero la persona ya como que estaba acostumbrada, nació así, era un muchacho de 30 y pico de años. Entonces, cuando le dije, bueno, vení porque el Señor te va a estirar la pierna. El Señor va a poner, vamos a buscar ese modelo que Dios sacó acerca de ti y vamos a hacer que esa pierna se estire. Cuando yo digo eso, claro, todo en toda la mirada, está loco, ¿cómo puede pasar esas cosas? La fe de Dios, la fe para milagro, es la que está más allá de lo natural, está más allá de la lógica, está más allá del razonamiento. ¿Y sabe qué pasó? Oramos por este joven y Dios hizo, y se glorificó Dios. Se le estiró la pierna y comenzó a caminar y nunca parecería que hubiese tenido un problema. Y la gente quedó, wow. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Es que Dios se glorificó. Porque a través de la vida de este joven muchos fueron sanos en ese día. Ese día, ¿sabe? Vino el papá por primera vez porque lo había invitado a su hijo. Su hijo le dijo, vení papá, porque bueno, viene un predicador. Por eso que es importante que es cada vez que invitamos a alguien a este lugar a predicar. Usted sabe que yo no le doy el púlpito a cualquiera. Y todos los que predican aquí, yo creo que yo tengo que recibir de parte de Dios, realmente que son hombres o mujeres de Dios que traen la palabra. Necesitamos oír palabra de Dios para que nuestra fe se vea incrementada. Y sabe, vino el papá y vio lo que pasaba con su hijo. Y el papá tenía un problema bastante grave. Trabajaba, dice, en un frigorífico y trabajaba en cámaras frías. Y un hombre joven tenía un problema en la sangre, que había quedado todo allí tullido, lo tenían que traer a la rastra, pobre hombre, porque tenía un problema en la sangre que como que se le cristalizaba, no sé cuál es la palabra justa, pero los médicos no podían hacer nada. Los médicos no podían hacer nada. Y como que un hombre que renegaba y le decía al hijo, mira lo que me pasa, si acaso hay Dios. Entonces le dijo, bueno, vení. Nunca probaste con Dios, solo renegaste de Dios. Y el hijo lo desafió a su padre para que venga a la iglesia. Y este hombre vino y dijimos, bueno, vamos a orar, Dios tiene poder. Dios tiene poder. Así que le hicimos la oración de fe, aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Y eso le dio la apertura para que pueda recibir allí de parte de Dios. Y sabe que oramos y quisiera que usted estuviese en ese lugar. Cómo comenzó a saltar este hombre, comenzó a moverse y ya estiraba los brazos así, como diciendo, no me toquen, no me agarren, déjenme que nunca tuve tanta libertad. Amados, los milagros existen. Los milagros existen. Los milagros son para este tiempo, para la iglesia. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver que Dios está vivo y real todavía, que este es tiempo de milagros. Por eso tenemos que estar atentos. Ahora, el gran impedimento que este poder de milagros
o esta fe para milagros que viene de parte de Dios. El gran impedimento que tenemos es porque cuando la palabra del Señor logra vencer obstáculos de incredulidad, de razonamiento, cuando la palabra es enviada y la palabra es recepcionada en nuestra mente y logra pasar un cuestionamiento, la palabra de Dios en nuestra mente comienza a ser cuestionada. Comienza allí a pensar, ¿será que me podré sanar? ¿Será que este será el tiempo? ¿Será? Y comenzamos a cuestionar y la palabra de Dios está allí, se detiene y está en nuestra mente. Y pasa un tiempo y esa palabra muere, queda solamente ahí. Pero cuando la palabra de Dios logra vencer todos esos obstáculos y tiene contacto con nuestro espíritu, se transforma en fe para milagros. Hasta que la palabra no llega y no tiene contacto en nuestro espíritu, la fe es solamente un conocimiento. Usted solamente ha oído hablar de la fe, pero se transforma en fe para milagro cuando usted permite que esa palabra se haga parte de usted. Entonces usted se levanta a la mañana y empieza a confesar. Hay un tremendo poder en la confesión. Muchas personas dicen, me sanaré algún día con la ayuda del Señor. Esto no está mal, pero esto no es fe. Esto es esperanza. Un día me voy a sanar con la ayuda del Señor. Sí, es una verdad, pero eso no es fe. Eso es esperanza. Usted tiene esperanza de que un día Dios le va a sanar. Y usted por ahí parte un día con el Señor y usted todavía no fue sano, porque solo tuvo una esperanza. ¿Sabe lo que dice la fe? Soy sano hoy, aquí y ahora. Esa es la fe de milagro. Cuando declara, hoy es el día en que Dios preparó y estableció para recibir mi sanidad. Usted puede tener mucha esperanza. Y la Biblia dice que la esperanza no avergüenza. La Biblia dice que usted puede tener esperanza, sí, no es malo. No es que Dios le ama menos, no. El tema no pasa por Dios, el tema pasa por usted. Pero cuando uno espera y deja librado allí al tiempo de Dios, usted lo más probable es que no reciba su milagro. La fe para milagro es la que actúa, es la que se mueve hoy. Ahora, ¿cuál es la fe de Dios? La fe de Dios es la que ve las cosas que no son como si fuesen. La fe de Dios es la que declara convicción de futuro. Hoy yo estoy hablando y todo esto que me está pasando, sé que en este instante Dios me lo está quitando. Y estoy hablando en el presente, pero declarando lo que espero allí en el futuro. La fe de Dios es la que declara con la boca y lo cree en su espíritu. Cuando usted recibe la palabra y lo lleva allí a su espíritu, esa fe se vuelve poderosa. Y esa fe es la que hace, como hizo Pedro, caminó sobre las aguas. Es una cosa de loco esto. ¿Cómo un hombre puede caminar sobre las aguas? Pero hasta que sus emociones, sus sentimientos vieron que las circunstancias, y se dieron cuenta que él no podía hacer eso y casi se hundió. No te preocupes en intentarlo. Intentarlo una vez, intentarlo dos, intentarlo tres. Dios nunca va a permitir que te ahogues. Pedro lo intentó. Pedro caminó, se paró. Pero ahí estaba Jesús. Él dijo, tranquilo, no te vas a ahogar, estoy yo. Dios tiene cuidado de los que ama. Quiero terminar esta palabra con lo que dice
Marcos capítulo 11. Quiero finalizar en este día esta palabra y quiero luego hacer una oración para que tú puedas recibir de ese milagro. Dice Marcos capítulo 11, el verso 23 y verso 24 dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjese lo que dice. Dice cosas muy claras, cosas muy puntuales, ¿sí? Dice: no dudar en su corazón, sino creyere. Primero viene el creer. Amén. Primero viene el creer. Dice, al que creyere. Primero viene el creer. Y después, ¿qué ocurre? Dice, y os vendrá. Escucha esto, por favor, ya estoy terminando. Primero creemos y luego dice, y os vendrá. Hay un lapso. Hay un tiempo establecido entre que recibimos o que creemos hasta que el milagro se produce. Puede ser instante, puede ser segundo, días, horas, momentos, porque Dios también sana progresivamente. En ese lapso, entre que recibimos, entre que creemos, entre que confesamos, decretamos la sanidad o el milagro sobre nuestros cuerpos o sobre nuestras vidas, hasta que se produce el milagro, hay un lapso, un instante. Ahí es donde el enemigo te visita. Ahí es donde el enemigo viene y te hace ver lo imposibilitado. Ahí es donde muestra, donde te habla tu mente, donde te dice, no puedes, te dijo que te pares, pero no te olvidas que naciste así. No podés caminar, te dice que camines, no te das cuenta que sos ciego. En ese lapso, en ese instante, en ese momento, es cuando el enemigo te visita. Es cuando el enemigo te quiere posesionar en lo que es lo natural. La fe para milagros es espiritual. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No dice que tengo que hacer otra cosa más que creer. ¿Creer qué? Que todo lo que la palabra de Dios dice tendrá cumplimiento en nuestras vidas. No es la fe que razona, es la fe que cree. Cierra tus ojos por un momento. Y para terminar, quiero hacer esta oración, querido Dios. Conforme a tu palabra, Señor, en este día quiero orar por todos aquellos que están esperando un milagro en ti, Señor. Para que se atrevan, Señor, a buscar ese milagro, que puedan confesar la palabra, la verdad de lo que tú dices en tu palabra. Señor, que al oír esta palabra, este desafío, puedan tomarse y aferrarse a tu palabra y ser obedientes a lo que tú dices. Señor, tú tienes poder para cambiar y transformar. Y creemos cuando tú dijiste que el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Así como Lázaro resucitó. Así como Lázaro salió fuera. Y fue obediente Lázaro. El espíritu estaba preparado allí. Tu espíritu debe estar preparado. Debe estar bien alimentado. Debe tener la certeza, la convicción. Pero no en tu mente, sino en tu corazón, de que Dios puede hacerlo. Este es tiempo de milagro. Yo te desafío en este tiempo a que puedas creer allí donde te encuentras, allí donde tú estás. Cierra tus ojos por un momento. Levanta una de tus manos y di conmigo estas palabras. Señor, en este día, al escuchar este mensaje, fe ha venido sobre mi
mi vida. Y yo quiero en este día apropiarme de esta palabra. Así que en este día yo declaro sano mi cuerpo. Declaro que todo virus, que toda bacteria es quitada de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, toda malformación, todo aquello que no proviene y que no es original de este cuerpo, yo lo expulso y lo echo fuera de mi cuerpo. Yo me declaro sano por la fe en Jesucristo. Yo declaro mi cuerpo sano en este día. Declaro ahora que así como hizo Pedro, caminó sobre las aguas, yo me declaro que caminaré sobre los imposibles y que estoy preparado para recibir mi milagro. Esta fe, esta palabra me habilita para recibir lo que espero de ti. Gracias, muchas gracias, porque sé que mi cuerpo ha recibido de tu palabra y la orden ha sido impartida. Y yo creo en este día, Señor, que algo ha pasado en mi cuerpo para la gloria de tu nombre. Te doy muchas, pero muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.